A nombre del doctor José Manuel Prieto González, su servidor José Eduardo Hernández Quirós, esta ponencia, cuyo título es Hacia una ciudad de rascacielos, con qué objeto pertenece a lo que es parte de una tesis de posgrado, cuyo título significa crecer para arriba, la dimensión vertical en la arquitectura moderna en Monterrey y su área metropolitana, la resistencia moderna a la eclosión posmoderna. Venimos de la Facultad de Arquitectura por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudiante en la maestría en Ciencias de Diseño y Gestión de Arquitectura, mi asesor de tesis, José Manuel Prieto, a quien le doy un saludo. ¿Cómo está, doctor? Gracias, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos puedan estar viendo ahora. Gracias por su participación. Bueno, lo primero que queríamos comentar es, un poco contextualizar este tema que vamos a desarrollar, contextualizarlo en relación al tema general del Congreso, que habla precisamente sobre pues, estas cuestiones de diseño y del nuevo pacto, incluso de pensar en un nuevo pacto en relación al diseño, ¿no? Que nos parece un tema muy interesante. La verdad es que lo que nos planteamos aquí, o una de las preguntas que nos hacemos que consideramos fundamental es que, bueno, las torres, los desarrollos verticales, los rascacielos o como quieran llamarlo, son, lógicamente, si se consideran dentro del ámbito urbano, son objetos de diseño. Pero digamos que nos planteamos la cuestión de si solo tenemos que verlos como objetos de diseño y en ese sentido a lo mejor quedarnos solo con su apariencia, con cuestiones superficiales, formales o estéticas, o podemos ver el objeto dentro de un contexto mucho más amplio, ¿no? Y valorarlo desde una perspectiva crítica integral, ¿no? Integral, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido vamos a plantear un poco esta presentación, dado que somos dos autores, vamos a plantearlo un poco en forma dialogada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empezaría en este sentido, Eduardo, planteándote lo siguiente. Cuando hablamos de estos desarrollos verticales, de estas torres, ¿no? Que han surgido con tanta fuerza en estos últimos años, tanto en San Pedro Garza García como en Monterrey, yo te preguntaría si crees que es legítimo hacer una crítica de estos objetos, si es susceptible criticarlos, o sea, hacer una crítica, por supuesto, siempre entendida desde el punto de vista constructivo, o si damos por hecho que son aportaciones indiscutibles, y subrayo, indiscutibles, en cuanto al desarrollo urbano y al progreso del área metropolitana de Monterrey. ¿Qué opinas al respecto, Eduardo? Bueno, que si es legítimo hacer una lectura crítica de estos, yo digo que absolutamente que sí. Tomemos en cuenta que la crítica no es la cuestión de vapulear, no es la cuestión de agredir, sino la cuestión de encontrar una solución productiva o una lectura productiva, benéfica, en distintos amplios, algo que nos deje incluso algo de conocimiento a quienes estén involucrados o a quien tenga el interés en este tema. Así que yo diría que sí, porque actualmente, como estoy viendo desde hace unos, ¿qué le gusta? 10 años, y por parte de gran parte de la prensa especializada, como la revista Obras, por ejemplo, en algunos periódicos, en la sección de bienes raíces, los medios de televisión, los medios de comunicación como la tele y la radio, el Vox Populi, el hablar entre familia, amigos, algunos miembros de la academia, las escuelas, lo ven como si fuese un producto ideal e infalible. Eh, pero hay que tomar en cuenta que no hay nada infalible, no hay nada perfecto, la verdad. Y es un fenómeno relativamente, pues no nuevo, pero ya no tiene mucho en producción. Y aquí incluso sería muy importante en esta lectura crítica, pues tomar en cuenta, hacerse la pregunta, qué se puede entender por progreso? Pareciera que ahora aparece un edificio nuevo de departamentos o de oficinas. Oye, es que la ciudad está creciendo y está progresando. Yo aquí pues le avento la pregunta a usted, doctor, que está más letrado, un poco más letrado de estos temas. ¿Qué implicaría en sí el progreso? ¿Qué cabe entender por progreso? Ok. Bueno, y de hecho, para relacionarlo un poco con lo que tú acabas de comentar, pues efectivamente, alguien podría pensar que nuestra ponencia es un poco provocadora o que es un poco provocativa, ¿no? Pues también digamos que hay un componente provocador que nos parece interesante en esta ciudad y en este contexto, ¿no? Porque efectivamente parece que aquí que alguien se ponga en contra de iniciativas de estas características es como que, bueno, que estás
loco o algo parecido, ¿no? O sea, ¿quién puede cuestionar estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues creemos que hay aspectos que tienen que ver con estos objetos urbanos que sí serían susceptibles de crítica, aunque siempre, por supuesto, planteándolos, como decíamos, como crítica constructiva, ¿no? Respecto ya a esta cuestión que me planteas, Eduardo, de lo del progreso, pues efectivamente, yo creo que es un concepto que hay que ligar siempre con estas cuestiones. Y además, bueno, estamos en una ciudad, de hecho, si me haces el favor de compartirme de la presentación, creo que pues a lo mejor habría que partir de un elemento fundamental, hablando en términos culturales, como pueda ser el escudo del Estado, cuyo lema viene en latín, esa expresión del semper ascendens, es decir, siempre ascendiendo, ¿no? O sea, el sentido un poco de ascenso, de subida, de línea recta, de crecimiento, ¿no? O sea, creo que hay una relación directa también con la cuestión de la verticalidad, ¿no? de los Ujú. rascacielos y de la asociación que se establece con la idea de progreso, ¿no? Y bueno, de hecho, no es el único ejemplo, ni mucho menos, y algunos son mucho más recientes, porque el diseño del escudo del Estado es desde 1943 ya han pasado años, pero el cuadro que estamos viendo ahí a la izquierda es del año 2017, es de hace bien poquito, ¿no? De un artista local, Simón Velázquez Herrera, y lleva ese significativo título de En nombre de la ciudad del progreso y del futuro, ¿no? Y es muy interesante cómo lo plantea simbólicamente. Es decir, estamos viendo ahí uno de estos desarrollos verticales, de estos edificios altos al fondo, que es el que en realidad está significando esa idea de progreso ligada pues al empresario entrón, valeroso, atrevido, etcétera, que es este regiomontano típico ahí con el gorro vaquero, etcétera, y con esa indumentaria tan simbólica también. Y sin embargo, estamos viendo que lo que aparece en un primer plano es unas ruinas de un edificio histórico derruido, que desde la óptica actual, eso hoy también sería progreso. Eso también es progreso, también es avance, porque el progreso también se relaciona con la conservación y la preservación del patrimonio arquitectónico. Pero en el contexto regiomontano, muchas veces el pasado o todo lo que huela a pasado es un lastre que impide progresar, porque se tiene un concepto de progreso en ese sentido muy limitado, ¿no? Por tanto, bueno, creo que son dos buenos ejemplos en ese sentido para identificar, ¿no? Un poco ese concepto de progreso, ¿no? Bueno, yo te preguntaría ahora, Eduardo, relacionándolo también con estas cuestiones, ¿qué tan relevante crees tú que puede ser para una ciudad contar con el edificio más alto, ya sea del país o incluso de una región internacional como pueda ser Latinoamérica o América Latina, en el sentido de que ya ves que muchas veces pues, se compara lo que hacemos aquí con lo que se está haciendo en Chile, por ejemplo, etcétera, ¿no? Hemos convertido la altura de los edificios en un factor de competitividad entre ciudades e incluso entre países, ¿no? Y lo vincularía esto con otra pregunta que te hago y ahí a renglón seguido porque creo que están relacionadas, ¿no? ¿Qué tipo de debates se generan en las redes sociales sobre este tema, sobre esta cuestión? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Y qué puedo comentar al respecto? Bueno, como usted lo mencionaba, el siempre ascendiendo, que yo creo que lo tenemos quienes estudiamos la primaria aquí, y quienes nacimos aquí, estudiamos la primaria aquí, lo tenemos yo creo que desde el momento de nacer, el siempre ascendiendo. Pero ¿qué implica ascender y qué implica la verticalidad? Pues hay distintos autores que le dan una visión antropológica o muy cultural, como Gideon, que lo veía como una dirección organizadora universal, Cooper, que lo relacionaba con lo sagrado, con lo espiritual, lo trascendental, y cómo la torre pues, se vuelve un icono que carga muchos significados. Este, Estos productos de la torre se pueden generar muchos fenómenos, como por ejemplo lo mencionaba Francesc Muñoz, de la urbanización, o sea, pueden suscitar que se generen estas dinámicas que busquen moldear un tipo de ciudad, un modelo de ciudad que aspire a la globalidad, a la ciudad global. Ahorita se habla mucho del Burj Khalifa, por ejemplo, se habla el legendario Nueva York, por ejemplo, el mito de Nueva York o de Chicago. Yo creo que Nuevo León es lo que está aspirando a eso. ¿Cómo se dice? No sé si yo lo veo que es más como que la necesidad de querer meterse en la ciudad global, así que esa sería la relevancia de contar con el edificio más alto del país. Y ahorita se habla mucho de Latinoamérica. El mismo Adrián de la Garza, su informe de gobierno hablaba mucho de que, con orgullo, de la Torre Rice, que
va a ser de más de 400 metros. Yo creo que es más que nada esa necesidad y siempre se habla de competitividad, de inversión, de el futuro. Siempre se habla de que va a haber una ganancia, va a haber una plusvalía también, es lo que se habla mucho también. Esto se habla tanto en el Vox Populi, los medios, el mismo informe de gobierno de Adrián de la Garza lo dice, el alcalde, y en las redes sociales se generan estos debates también, incluso en las mismas familias, o entre los mismos amigos, de las mismas escuelas de arquitectura, y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo he escuchado, se ha escuchado entre pasillos. Y estos debates que se generan a veces llama la atención mucho porque más allá de decir, es que me parece correcto, me parece inadecuado, se tomaron en cuenta, llegan incluso al momento de la agresión. Es que mi ciudad es mejor que la tuya, es que tu ciudad tiene iconos de pobreza, es que tu ciudad es chaparra, ya quisieran ser como en Monterrey. Se notan casos en los que incluso se ven hasta choques generacionales. Mm, La verdad, este tipo de debates en las redes sociales uno lo puede ver como se puede amparar por el anonimato. Así que es demasiada la cantidad de información que se topa en ellas. No dudo que, como se maneja actualmente, ahí existan los bots. No lo podemos descartar que existan los bots de una inmobiliaria o de alguien, algún servicio en particular, pero también existe mucho que la misma gente lo tiene interiorizado. Este valor de que la ciudad se dio tanta bonanza es el siguiente paso a darse. Es lo que he observado. Yo pues, le pregunto a usted, doctor, en este caso, ¿se da que la cuestión racional queda de lado totalmente y gana la emoción? ¿Será acaso que estos nuevos edificios, la más alta del mundo, y más si, por ejemplo, decimos que fue un Frank Gehry o si fue un Norman Foster, por ejemplo, ¿qué tanto valor se incrementan? No sé qué es lo que contempla, qué es lo que sabe usted que puede comentar. Sí, 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 efectivamente. Y de hecho, cuando te estaba escuchando ahora, me hiciste recordar, por ejemplo, de hecho, creo que tenemos ahí en la presentación alguna imagen también, pero me hiciste recordar el proyecto de la macroplaza de Martínez Domínguez, por ejemplo, Claro que lo tengo, con se lo comparto. sí, sí, bueno, si quieres simplemente, en fin, Por creo supuesto que sí. que es conocido, pero bueno, por si a algunos le puede servir de recuerdo, ¿no? Un poco la propuesta de la macroplaza de Martínez Domínguez cuando él hablaba con un cierto complejo de inferioridad que veía a Monterrey como ciudad chaparra, ¿no? Incluso utilizaba la metáfora de los pantalones largos y los pantalones cortos, ¿no? Y en Ujú. ese sentido, bueno, pues creo que era, o sea, claro, él veía como una contradicción entre el ideal de grandeza de Monterrey, ¿no? El criterio o ese mito de grandeza que sigue funcionando incluso hoy en día, ¿no? Y Ujú. que efectivamente como que se contraponía con ese guiñapo de ciudad que él veía porque no había edificios altos, ¿no? Bueno, Discurso que pues se repite. exactamente, ¿no? O sea, que ves o te das cuenta, pero muchas veces ese discurso está amparado en criterios más emocionales, efectivamente, que racionales, porque de hecho lo de la macroplaza ya sabemos a qué llevó, o sea, para materializar esa visión idealizada de ese Monterrey de edificios altos, con un distrito central de negocios, que era lo que buscaba Martínez Domínguez, se iba a conseguir sacrificando, ¿qué? Pues sacrificando 40 manzanas del centro de la ciudad, con lo que ello implicó, ¿no? O sea que, efectivamente, si eso lo llevamos a hoy en día, efectivamente, ¿no? Los debates que hemos visto en los videos que hay de YouTube, de hecho es algo que nos ha llamado mucho la atención, o sea, cómo son videos, la propia forma en cómo están hechos, ¿no? En cómo están elaborados, en el sentido de que únicamente son imágenes de los objetos en cuestión con una ambientación musical de fondo y solamente puras referencias a su altura. Va a medir 240, 400 metros de altura, lo que sea. Son las únicas referencias, como si eso fuera lo único que importara. O sea, a ver qué récord de altura vamos a batir y luego, efectivamente, claro, ahí es cuando se plantea un poco ese debate que no creo que se le pueda llamar diálogo, porque eso es casi una discusión de sordos. Cuando la gente ya se empieza a insultar, etcétera, pues creo que no vamos por muy buen camino. Y en ese sentido, hombre, yo creo que se rebaja y que se reduce el debate intelectual. Yo creo que deberíamos aquí pedir que se diera un verdadero debate intelectual.
y no quedarnos solo en la pura cuestión de la altura y efectivamente de si yo tengo el edificio más alto en mi ciudad y por tanto eso quiere decir que mi ciudad es mejor que la CDMX o que Guadalajara o que Santiago de Chile, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, creo que son cuestiones importantes y por tanto, efectivamente, o sea, creo que sobran emociones y sobre todo emociones viscerales y creo que falta un debate racional, sosegado, intelectual, ¿no? En última instancia. Y claro, por supuesto, lo que comentabas, pues si tienes a un autor, a un autor tipo Gehry, a uno de estos arquitectos del Star System detrás, pues eso incrementa todavía un poco más los debates, entre comillas, ¿no? Bueno, en relación también a estas cuestiones, yo ahora te preguntaría, Eduardo, ¿crees que pueden llegar a verse estas torres en el caso del área metropolitana de Monterrey específicamente como elementos urbanos que incrementan la percepción de desigualdad? Porque también creo que es otro concepto, ¿no? Que está, yo creo que aquí hay que ligarlo, ¿no? Claramente La a desigualdad. las torres o a estos desarrollos, ¿no? Sí. Sí, claro, definitivamente, paisajísticamente e incluso de otras maneras. Por ejemplo, Uh -huh. ahorita esta fotografía era pertenece a una alumna de la facultad, directamente desde el polígono Campana Altamira, que es uno de los polígonos de pobreza que se encuentran aquí en el área metropolitana, pues bastante pobres. Y justo enfrente, nada más cruzando Lázaro Cárdenas, se encuentra al contrario, la bonanza, el denominado primer mundo, ese Monterrey que crece y la tierra de leche y miel, por así Uh -huh. decirlo, choca con el paisaje. Es una imagen bastante chocante. Y esto se ve incluso en, ya no nomás uno que pase por Lázaro Cárdenas, por ejemplo, y voltea a ambos lados, sino en el mismo cine, como en Netflix o en Twitter, gracias a que esta película de Ya no estoy aquí, que posiblemente vaya a ir por el Oscar a mejor película extranjera, se ve ese choque, esa desigualdad, al menos de manera estilística, como que lo que Monterrey ha generado tanta bonanza económica, esto gracias a la acumulación de capitales desde el siglo XIX y pues la era de los grandes empresarios como Garza y similares hasta la actualidad, en la que lo marginal es malo. Y esta imagen nos choca bastante. Por ello es preferible ver estas torres altas, al parecer. Esto es lo que se apela mucho en estos debates de las redes sociales. Y la desigualdad no solo se ve en un paisaje, sino que también tenemos que existen polígonos de pobreza, que estas imágenes nos enseña la Coneval, estas gráficas, en la que no llega ni el millón de personas la gente en pobreza. De acuerdo a estos datos, uno diría, pues no es tanto el problema, no es un problema tan grande, no son números grandes. Sin embargo, la población vulnerable, tomando en cuenta estas dimensiones que se miden, como el rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, o incluso a la calidad y espacios de la vivienda, llegan a casi el 50%. Hay gente que tiene una vulnerabilidad en alguno de estos puntos que se revisan. El mismo coeficiente de Gini, que es un coeficiente que ayuda a mostrar la igualdad y la desigualdad este, entre los miembros de una ciudad, los ciudadanos miembros de un estado, brinca antes, durante el 2016 era más de la mitad. O sea, el uno era de desigualdad total y llegábamos cerca de 0.578. Y en 2 años de repente se reduce. Esto genera un poco de ruido. Nos deja que paradójicamente es un espacio muy rico y muy desigual, la ciudad de Monterrey. Y estas torres ayudan a evidenciarlo, pues al menos de una manera paisajística, de primera mano. Pero ya ahondando un poco más en otras dinámicas, se ve que es mayor. Yo diría que mayor. Por eso, como que choca mucho con la imagen de una ciudad de primer mundo, una ciudad global, una ciudad cuya imagen es el futuro. El futuro de una ciudad es su imagen, diría Jean Domenico Amendola, y estos productos lo crean. Yo le pregunto, doctor, pues, tomando en cuenta esto de la imagen y similar, estos objetos, este tipo de objetos donde se encuentran, otorgan este tipo de objetos a las ciudades donde se encuentran un carácter cosmopolita. ¿Monterrey se vuelve más cosmopolita gracias a estas torres? Buena,
Buena pregunta, porque también creo que es uno de los argumentos precisamente que se esgrimían bastante en estos debates, por llamarlos de alguna manera, que se daban en algunos videos de estos de YouTube, ¿no? O sea, había quien de una forma bastante gratuita y desde la ignorancia y desde el desconocimiento, podríamos decir, utilizaba la palabra cosmopolita sin saber o sin conocer en realidad su significado, ¿no? Simplemente para contestar esta cuestión, siempre me gusta tomar como referencia, hay un que me van a permitir leerles muy rapidito, un editorial de una revista que se editó aquí en esta ciudad que se llamaba Residente, Monterrey, ¿no? Que ya no se edita, según tengo entendido, pero es buenísimo, es un editorial de un número o que se dedicó específicamente al tema del cosmopolitismo, ¿no? Y dice el editorialista, es común escuchar a gente que califica como cosmopolitas a los regiomontanos. Suena muy bien, suena a futuro, a progreso, a modernidad. Estas personas probablemente están pensando en esas grandes avenidas, en los brillantes edificios de cristal. O sea, vinculan también, por tanto, los edificios, ¿no? A los rascacielos, ¿no? Sin embargo, dice el editorialista un poco más abajo, cualquiera que sea el punto de comparación para estos individuos, queda claro que quien discrimina a sus conciudadanos por la marca de su automóvil, quien basa sus juicios éticos y morales ciegamente en la religión organizada, quien vilipendia al peatón diariamente y que ve en los animales de compañía un mero objeto de entretenimiento desechable, no puede bajo ninguna circunstancia ser considerado cosmopolita. Y concluye, ¿no? Dice él, por definición, el término se refiere, o sea, el término cosmopolita se refiere a un ciudadano del mundo, alguien que no se ata a las barreras ideológicas ni físicas en las cuales se desenvuelve, nada más alejado de nuestra realidad, ¿no? En fin, continúa un poco, pero bueno, ya para no aburrirles, creo que es una definición muy interesante y muy clara de en qué medida estamos considerando erróneamente el concepto de cosmopolita y claro que no, o sea, yo no considero en absoluto que estos objetos, que estas torres por sí solas ya automáticamente hagan de Monterrey una ciudad cosmopolita. Claro que no, ¿no? Claro que no. Vinculándolo también con estas cuestiones, Eduardo, yo te preguntaría por un concepto que creo que es aquí clave, que tú y yo hemos manejado bastante y que creo que es fundamental a la hora de interpretar o a la hora de analizar este tipo de objetos, y es el concepto de hacer ciudad. Yo te preguntaría, ¿en qué medida crees que contribuyen estos edificios a hacer ciudad? En relación a ello, te preguntaría, ¿crees que son autorreferenciales? O sea, ¿podemos decir que como objetos de diseño son autorreferenciales? O sea, como que se miran un poco el ombligo, ¿eh? Y en ese sentido, y si lo son, si consideras que son autorreferenciales, ¿en qué medida afectaría eso a la idea de hacer ciudad? Sí, claro que sí, doctor. Estos edificios yo considero que no hacen ciudad. O sea, pero es muy importante porque inmediatamente puede darse la pregunta, ¿qué implica ser ciudad? ¿Qué es para ti la ciudad? Bueno, ya lo mencionaba usted en este artículo que nos leyó hace un momento, que el uso de la bicicleta, la mascota como un juguete, quien no lo hace no puede ser ciudadano. Y aquí están estas diapositivas muy importantes. Aquí menciona, ¿qué es el concepto de hacer ciudad? Implica anteponer el interés general a los intereses particulares, otorgar valor a lo común, a lo colectivo, a lo compartido, a lo público, hacer vivienda para todos, que actualmente muchos de estos edificios son este, se habla mucho sobre densificar la ciudad, generar vivienda para todos, para las familias jóvenes, los profesionistas. Muchos de estos ni siquiera ganan menos de 10,000 pesos al mes. Nos mencionaban activistas sobre la encuesta Aquí Vamos. ¿Cómo vamos, Nuevo León del año anterior? Cerca del 80% de la ciudad de Monterrey gana menos de 10,000 pesos al mes. Y aquí están esas palabras del arquitecto Enrique Siriani, que menciona que la vivienda hace ciudad. La arquitectura no hace ciudad. Cuando haces arquitectura, haces progresar la arquitectura. Cuando haces vivienda, haces progresar la ciudad. Y pues que esto nunca se debe de perder de vista, porque vas a escoger cosas que permiten vivir mejor a la gente, mientras que la arquitectura no necesariamente logra eso. Los objetos urbanos no pueden concebirse como meros elementos autónomos, autosuficientes o autorreferenciales. No pueden ser objetos dedicados al consumo o dedicados a cierto sector. No pueden ser lugares donde tienes que realizar una actividad para poder tener acceso a ellos. No son colonias privadas. Estos edificios no pueden ser así. Implica
tener atención a la ética, no solo a la estética. Una efectiva planeación urbana, aquí en negritas remarcado, implica pensar la ciudad en términos humanísticos, donde haya respeto y congruencia o sea, con los derechos ciudadanos, no tanto un negocio o una rentabilidad económica. Y pues estrategias coordinadas en pro de la ciudad compacta. El mismo gremio lo dice, la revista del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, donde dice Arquitectura y Seres Urbanos, en la editorial menciona que existen estos espacios, casi toda la infraestructura pública puede contar con las características necesarias para crear procesos de sociabilización, sentido de empatía social. Estos edificios de primera mano pareciera que no los hacen. Y eso es algo pues, bastante importante, el mismo gremio lo comenta, lo menciona. Así que yo diría que hacer ciudad todavía no. Tienen potencial para poder desarrollarse y tomar en cuenta pues todos estos valores, todas estas cuestiones, ya sea la infraestructura vial, la infraestructura de equipamientos, ya sea lo que es el patrimonio arquitectónico. Está el caso de de estas torres vía Zócalo en el barrio antiguo, que chocan con el contexto de manera horrenda, en mi punto de vista personal. Dos torres de 140 metros justo ahí. La verdad, para mí, no hacen ciudad, pero nunca es tarde para poder hacerlo. Y si son autorreferenciales. Y de hecho, pues aquí entra otra pregunta. La cuestión de la vivienda. No hay un solo desarrollo de vivienda social en vertical en toda la ciudad de Monterrey. Eh, yo por eso le pregunto, esta nueva tipología, arquitecto, usted que es un apasionado de doctor, usted que es un apasionado de este tema, esta tipología, ¿será que está reservada a las élites en el área metropolitana? ¿Es incompatible con la vivienda social, acaso? Pues la verdad pareciera que sí, Eduardo, y de hecho, bueno, ya lo hemos comentado tú y yo en algunas ocasiones, pero efectivamente pareciera que sí. De hecho, estaba ahora pensándolo cuando estabas planteando algunas de las características o de las cualidades del hacer ciudad, ¿no? Y planteabas que hay que pensar en la ética y no solo en la estética, ¿no? Creo que es un buen ejemplo. Efectivamente, la mayoría de esto, o sea, la inmensa mayoría, es decir, no conocemos, como tú bien decías, un solo desarrollo vertical de todos estos que se han creado que podamos decir está destinado a vivienda y a vivienda para sectores medio bajos y de bajos recursos. Ninguno. Y entonces, ¿eso qué te está diciendo? Bueno, pues que prácticamente esta tipología arquitectónica es como si estuviera reservada para las élites, lo cual es una barbaridad. De hecho, a ver, es paradójico cuando se habla hoy de que se quiere hacer una ciudad sustentable. Ya ves que se le llena la boca a la gente de la palabra sustentabilidad. Y muchas veces son incapaces de entender, o sea, sustentabilidad implicaría aquí en esta ciudad ir hacia una ciudad compacta. Hacia una ciudad compacta donde efectivamente pues haya edificios altos o donde haya mayor densidad de población, pero claro, ello implica también pensar en las necesidades de la vivienda de estos sectores más desfavorecidos de la población precisamente. Y en eso creo que fallamos, o sea, fallamos absolutamente. O sea, yo, algún caso que puedo conocer un poco pues por origen cercano como es el de España, pues en España hay edificios altos, son estas viviendas o estos departamentos que se llaman viviendas de protección oficial, donde hay una especie de acuerdo o de partenariado público-privado donde el poder público colabora con cierta cantidad de dinero con la iniciativa privada para desarrollar estas torres, estos desarrollos, valga la redundancia, y luego de que obviamente con las ayudas públicas que esas personas pues puedan tener el acceso a esas viviendas pues a un precio asequible para ellas en virtud de sus ingresos, ¿no? Por tanto, efectivamente, o sea, yo creo que ese es un problema hoy por hoy y que lamentablemente, claro que no sería incompatible, o sea, yo creo que no hay de por sí o per se una incompatibilidad entre esta tipología arquitectónica y la vivienda social, pero claro, los desarrolladores pues deberían ponerse las pilas, ¿no? Y plantear esto de otra forma, ¿no? Te pregunto ahora, Eduardo, en ese sentido, que también tiene que ver con estas cuestiones que estamos platicando, cuando se defiende este tipo de obras, se emplea a menudo a su favor el argumento de que generan empleos, ¿no? Sobre todo en el proceso de construcción, ¿no? O sea, cuántos albañiles se contrata, etcétera, ¿no?
Pero si es así, ¿no deberíamos también entonces considerar las condiciones laborales y salariales de esos empleos? Es decir, ¿qué calidad tienen esos empleos? ¿O qué relación, por ejemplo, existe entre esas condiciones laborales, el grado de regulación gubernamental en materia de construcción y la posibilidad de hacer realidad estas torres o estos desarrollos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué nos puede decir el caso tan emblemático de Dubái, ¿no? Creo que ya citaste antes algo de Dubái o mencionaste el caso de la Burj Khalifa, ¿no? ¿Qué nos dicen ese Sí, caso, ¿no? de hecho, se habla mucho de la Burj Khalifa como es la torre más alta del mundo, ya casi un Uh -huh. kilómetro de altura, se usa como, no, es que en los Emiratos Árabes hay mucho dinero y es un ícono global y demás cosas, pero me recuerdo que usted enseñó un artículo periodístico donde en su construcción la mano de obra eran de muchos migrantes, no recuerdo si eran pakistaníes Exacto. Uh o -huh. de Malasia, algo similar, pero Sí, estaban sí. en condiciones de semiesclavitud. Exacto, ¿no? Digamos que sí puede ser visto de una manera positiva, que oye, pues hay gente que tiene trabajo gracias a esto. No, eso no se puede negar, pero también se habla de un tiempo pasado, se acaba y que sigue adelante. Claro. ¿Y en qué condiciones se da este trabajo? Aquí, por ejemplo, en la Torre Obispado, me llegaron una serie de rumores. No tengo los medios para confirmarlo, pero no se descarta que hubo gente que falleció a la hora de Uh -huh. trabajar porque cayó una grúa. Y existen otros casos como la Torre Tanaraja en San Pedro, que también se cayó una grúa de ahí arriba, unos balcones yo creo que en Arboleda, durante el momento de la construcción. Yo Uh -huh. creo que al momento de regularizarlo, se debe regularizar todo. Todo queda desde la voluntad política, desde el momento de quién otorga los permisos, este, qué condiciones para los trabajadores y los empleados, materiales, etcétera. El caso Dubái debería servir como que de aprendizaje, pero quedó más la cuestión de que es enorme y está increíble, pero sí, pero ¿qué pasó detrás? Al momento de uno, luego se generan estos fenómenos como el outsourcing, de que, bueno, te pago en especie, pero de ahí en fuera, pues, que te vaya bien, ya se acabó tu contrato y buenas tardes. Y si Claro. fallece y las medidas de seguridad, estamos hablando de una construcción. Son cosas que se deben regularizar, yo creo que desde el inicio, y si no existe esa voluntad política para hacerlo, pues en ese caso vamos a caer al traste. Le comento, Claro. doctor, nuevamente esta torre Tanará, que le pongo más pisos de lo que está regulado, Uh -huh. y le Claro. quito y le pongo, suelto un moche posiblemente, es que un vacío legal me enseñó esto, la torre Isabela, que ya tiene también mucho tiempo parada, es ahí por Borones Prieto, pero mucha gente como que no anda en esos temas. Claro, sí, o Termina sea, ganando, ajá, ujú. Sí, como que se ve, era un poco lo que también hemos comentado en alguna ocasión, el tema de la corrupción, que se ve como un tema tabú, ¿no? Que parece que ser sí, que nadie quiere comentarlo, pero aquí es que ya ni siquiera es que sean rumores, es que ha habido ya pasa, procesos judiciales como tal, como bien citas, del caso de la Torre Tanará, con esos 2 pisos que pusieron por encima, fuera de lo que se aprobó, o lo que está pasando con la Torre Isabella, efectivamente, o sea, hay muchísimos casos. Y es curioso, fíjate, porque esto me recuerda a lo que pasa en Europa muchas veces, como, claro, yo me preguntaba, o sea, ¿por qué la Burj Khalifa, la torre más alta del mundo, se puede hacer en una ciudad como Dubái y no en una ciudad del primerísimo mundo, con mucha capacidad económica también, como Londres o París, etcétera? Pues justamente porque si se respetaran la regulación gubernamental en materia de construcción y en temas laborales, no se de puede. los países del primer mundo no se podría hacer efectivamente porque saldría hipercara. Culhas, ¿qué estuvo haciendo Culhas durante, por lo menos que yo sepa ahora, con un par de proyectos suyos? Que no pudo hacerlos en Europa porque contravenían las ordenanzas Claro. municipales y porque contravenía otras regulaciones que hay en el continente europeo. ¿Y qué acabó haciendo? Llevándose esos proyectos a China o a países del tercer mundo donde no hay ese grado de regulación y claro, ahí sabe que puede hacerlos sin ningún Sin problema, ningún ¿no? Pues, problema. pues claro, pues eso explica muchísimas cosas, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? En fin, Por ¿no? supuesto, ¿Eh? clarísimo. Y le dicen, no se comenta, y no comentes eso, y si lo comentas es que las cosas así son. Sí, 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 Pero qué efectivamente. bonito se ve. Y yo por eso le pregunto, pues en ese caso, en esta sociedad actual, ya vimos que muchas veces se pasan, ignoran totalmente estas regulaciones y todo. Pues en esta sociedad actual, que Montana, pues qué relevancia o valor se le
da a este argumento estético-artístico. Le comento a usted que está mucho asociado a la historia del arte y demás, esta relevancia que se le da al argumento estético-artístico, a la consideración de estas torres como objeto de diseño. Sí, ¿Qué es lo que pues hay? claro, pues absoluta, efectivamente. O sea, yo creo, a ver, quiero decir, o sea, y yo efectivamente, yo por formación soy historiador del arte, ¿no? Y por tanto estoy muy cercano a este campo, pero eso no me impide ver la realidad. Es decir, y la realidad es que, pues justamente la mayoría de la población solo se fija en esa cuestión, en la cuestión puramente formal, en la cuestión superficial, en la cuestión aparente, en el envoltorio, ¿no? En el Claro. envoltorio del objeto, qué bonito es y qué alto es, qué gran altura es. Y como ya vamos a batir el récord de altura, pues fíjate que nos va a poner en una posición de liderazgo y de competitividad mundial y global y qué buenos somos. Y Eso si acaso explica, la plusvalía del exacto, lugar, pero implicó que corría gente de... exactamente, ¿no? Exacto, Y incluso eso le sirve para avalar y para justificar el mito de grandeza. Es decir, claro, es que tenemos el rascacielos más alto de todo el país, más alto de Latinoamérica incluso. Entonces, claro, eso justifica lo grandes que somos, ¿no? El mito de grandeza. Pues francamente me resultan argumentos muy peregrinos, muy pobres, muy simplistas, ¿no? Creo que, como dijimos desde el principio, creo que lo que hemos intentado o lo que vamos a intentar con este estudio que tú estás desarrollando es justamente plantear eso, ver o analizar esto desde una crítica integral, desde una postura claro. de crítica integral, donde, a ver, entendemos que en el análisis que se haga de estos objetos, vale, sí, el elemento estético es uno de ellos, Por supuesto. evidentemente, y hay que considerarlo, pero que no es el único, ni mucho menos, que hay cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con lo antropológico, con lo sociológico, con cuestiones hasta de psicología social. O incluso, fíjate, te recuerdo una cosa que tú me compartiste un día que tiene que ver con el hecho de una noticia que viste, creo, en el periódico, de cómo en la Torre Obispado, concretamente, los rayos de sol reflejaban Sí, a los en automovilistas que iban, Constitución, efectivamente, ¿no? Por Avenida Constitución, con las implicaciones que ellos tienen a nivel de seguridad vial. Es claro. decir, o sea, puede haber implicaciones serias en materia de seguridad vial. Pues vale, mucho cristal, muy bonito, sí, sí, pero también el cristal puede implicar reflejos que pueden deslumbrar Ujú. a un conductor y pueden acabar, a lo mejor involuntariamente, lógicamente, pero podrían acabar provocando un accidente. ¿Son Sí, cuestiones tenemos que pensar. menores o secundarias? Bueno, pero ahí están y creo que, bueno, también es importante Pueden verlas suceder. y analizarlas, ¿no? Ujú. Efectivamente. Bueno, mi No, pues, estimado, pues si quieres lo dejamos aquí porque sí. bueno, creo que a lo mejor ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, ya para, Ay, disculpa para anteriormente. le agradecemos muchísimo a la gente que pueda ver esto y por supuesto estamos a su entera disposición. No creemos ni consideramos tener la verdad, simplemente planteamos nuestro punto de vista sobre un problema. Si alguien quiere rebatirnos, por supuesto, siempre y cuando sea con argumentos sólidos, racionales, intelectuales, por supuesto, estamos súper abiertos y es más, estaríamos encantados, ¿no? O sea que, Hablando se entiende la gente. efectivamente, gracias a Muchas todos. gracias a todos. Gracias. Pero, doctor, luego. Gracias.